Papá, no vales nada sin nuestra ayuda. Esas palabras todavía ardían en mis oídos cuando firmé el último papel. ¿Está seguro de cerrar la cuenta, don Dario?, preguntó Roberto, el gerente del banco. Completamente. 1.240.000 pesos desaparecieron de la pantalla. Todo el dinero que mis hijos administraban por mi bien ahora estaba fuera de su alcance. Salí del banco con el bastón en una mano y la dignidad en la otra. Afuera, mi hijo Daniel esperaba en su auto, convencido de que yo había retirado solo unos pesos para la comida. Lo que él no sabía era que esa mañana ya había decidido desaparecer de sus vidas. Pero para entender cómo llegué a ese día, tenemos que volver a la humillación que lo empezó todo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Dario Domínguez. Tengo 72 años. Nunca olvidaré el olor de esa mañana. Café recién hecho y pan dulce, el mismo aroma que había llenado mi cocina durante 50 años. Pero ese día se me atragantó como veneno. Yo estaba sentado en la mesa cuando escuché las voces de mis hijos desde la sala. «Ya no puede vivir solo, Claudia», decía Daniel, mi hijo mayor. «Tiene 72 años, ya ni siquiera puede manejar su propio dinero». Las palabras me atravesaron como cuchillos. Entré a la sala arrastrando los pies. Daniel estaba junto a la ventana con los brazos cruzados. Claudia evitaba mi mirada. Sobre la mesa había papeles, muchos papeles. «Buenos días, papá. Siéntate. Necesitamos hablar contigo», dijo Daniel con una sonrisa forzada. Me senté en el sillón que durante años había sido mío, el mismo donde mi esposa María solía tejer. Todo olía diferente desde que ella se fue hace 3 años. «Papá, hemos estado revisando tus finanzas y estamos preocupados», comenzó Daniel. «¿Preocupados por qué?» «Gastos sin sentido, compras duplicadas, facturas sin pagar», explicó Claudia con lástima en los ojos. «Yo manejo mi dinero perfectamente». «Papá, no estás manejando nada», interrumpió Daniel. «El mes pasado pagaste 2 veces el recibo de luz. Compraste 3 bolsas de azúcar en una semana. Son errores normales». «No son errores normales, son señales de que necesitas ayuda», dijo Daniel, mostrándome los papeles. «Te trajimos un poder notarial, solo para que yo pueda administrar mejor tus cuentas». Me quedé helado. Daniel con su traje perfecto y su reloj caro, Claudia mordiéndose el labio. «Un poder notarial es por tu bien, papá. Tú trabajaste toda tu vida como contador público, ¿verdad? Ahora déjame a mí hacer los números. Tú solo disfruta tu retiro», dijo Daniel, poniendo su mano sobre mi hombro. «No necesito que nadie haga mis números». «Papá, por favor», suspiró Claudia. «Sin nosotros tú no...» «Bueno, tú sabes». «¿Yo sé qué?» «Que sin nuestra ayuda, papá, simplemente no podrías sobrevivir. Tu pensión de 11.000 pesos apenas alcanza para lo básico. Los medicamentos, la comida, los servicios. Sin nosotros organizándote todo, estarías perdido». El silencio me aplastó el pecho. Miré a mis hijos. Los mismos niños a quienes les pagué universidad, bodas, primeros autos, ahora me miraban como si fuera un estorbo. Desde el patio de al lado escuché a doña Marta moviendo sus macetas. Seguramente había escuchado todo. La vergüenza me quemó la espalda. Miré el retrato de María en la pared. Ella sonreía con su vestido azul. Me pregunté qué habría dicho. Probablemente les habría dado una cachetada. «Está bien, denme los papeles», murmuré bajando la cabeza. «¿Ves, Claudia? Te dije que papá era razonable», dijo Daniel con triunfo. Firmé sin leer. No porque fuera tonto, no porque estuviera senil, sino porque en ese momento no tenía fuerzas para pelear. Daniel guardó los papeles rápidamente en su maletín como si fueran oro. «Ahora sí, papá.
Ahora sí vas a estar bien cuidado, dijo Claudia, dándome un beso que se sintió a despedida. Se fueron media hora después, dejándome solo en esa casa que de repente se sentía vacía. Caminé hacia el comedor y me paré frente al retrato de María. Toqué el marco con dedos temblorosos. «Perdóname, mi amor», susurré, «pero si ya no me ven como padre, pronto verán lo que soy capaz de hacer». La traición llegó disfrazada de protección. 2 semanas después de firmar aquel poder notarial, Daniel apareció en mi casa con una carpeta nueva y esa sonrisa que ahora reconozco como peligrosa. Era sábado por la mañana. Yo estaba en el patio regando las plantas de María, sintiendo el sol tibio sobre mi espalda cuando escuché su voz. «Papá, necesito hablar contigo de algo importante». Me sequé las manos en el pantalón y entré. Daniel ya estaba sentado en la sala, con la carpeta sobre sus piernas y esa expresión seria que usaba para los asuntos de negocios. «¿Qué pasa, hijo?» «Siéntate, papá. Es sobre la casa». Sentí un nudo en el estómago, pero obedecí. «¿Qué tiene la casa?» «Mira, he estado pensando, tú ya tienes 72 años. Esta propiedad está solo a tu nombre. Si algo te pasara, Claudia y yo tendríamos problemas enormes con herencias, impuestos, trámites burocráticos interminables». Hizo una pausa y me miró directo a los ojos. «Podrían quitarnos la casa donde crecimos, papá». «¿Quitárnosla? ¿Quién?» «El gobierno. Los impuestos de herencia son altísimos. Podrían embargar la propiedad para cobrar». «He visto casos así, papá. Familias enteras que pierden todo porque no planearon a tiempo». El miedo empezó a trepar por mi pecho. Esta casa. La casa que construí con mis propias manos. La casa donde María parió a nuestros hijos. La casa donde cada pared guardaba un recuerdo. «¿Y qué sugieres?», pregunté con la boca seca. «Una transferencia preventiva. Ponemos la casa a mi nombre, pero tú sigues viviendo aquí. Nada cambia para ti, papá. Absolutamente nada. Solo es un papel, una protección legal. Así, cuando llegue el momento, no habrá problemas. No habrá impuestos que pagar. La casa queda en la familia, protegida». Sonaba lógico. Sonaba sensato. Daniel era empresario. Él entendía de estas cosas. «¿Estás seguro de que es necesario?» «Papá, te lo juro por mamá, es lo mejor para todos. Además, tú mismo siempre decías que hay que prevenir, ¿no? Tú eras contador. Sabes que los papeles en orden son importantes. Usó el nombre de María, usó mi propia profesión contra mí». «Está bien», murmuré. «Si tú lo dices». «Perfecto. Ya tengo cita en la notaría para el lunes. Solo necesito que vengas conmigo a firmar. Es rápido, papá». 30 minutos y listo. El lunes llegó con un cielo gris. Daniel pasó por mí temprano. Durante el camino a la notaría, él hablaba de sus negocios, de un nuevo proyecto, de lo bien que nos iría a todos. Yo solo miraba por la ventana, viendo pasar las calles de León, donde había vivido toda mi vida. La notaría olía a papel viejo y café. Una señora muy amable nos recibió y nos llevó a una oficina. Había más papeles. Siempre más papeles. «Don Dario, aquí necesito su firma», decía la notaria, señalando líneas con una pluma elegante. Firmé. 1 vez, 2 veces, 3 veces. «¿Entendió que está transfiriendo la propiedad ubicada en...?» Sí, es para proteger a mi familia», interrumpí, queriendo terminar rápido con eso. Daniel sonreía. La notaria asentía. Todo parecía correcto. Salimos de ahí con el sol ya alto. Daniel me palmeó la espalda. «Ya está, papá. Ya estamos protegidos». Pasaron 5 días. 5 días en los que yo seguí mi rutina. Regar las plantas, preparar mi café, ver las noticias, platicar con doña Marta sobre la cerca. Todo normal. Todo igual. Hasta que intenté entrar a mi habitación un jueves por la tarde. La puerta estaba cerrada con llave. Giré la perilla. Nada. Empujé. Nada. «Claudia», llamé. Ella apareció desde la cocina secándose las manos.
¿Qué pasa, papá? Mi cuarto está cerrado. Ah, sí. Daniel mandó poner cerradura. Vamos a usar ese cuarto para guardar unas cosas. Tus cosas las movimos al cuarto de invitados. ¿Qué? ¿Sin preguntarme? Papá, la casa ya no es solo tuya. Ahora es de Daniel también. Él decidió que era mejor así. El cuarto de invitados es más pequeño, más fácil de calentar. Además, tú casi no usas ese cuarto grande, ¿verdad? Las piernas me temblaron. ¿Cómo que ya no es solo mía? Claudia parpadeó, confundida. Papá, tú firmaste la transferencia. Daniel te explicó. La casa ahora está a su nombre, pero yo sigo viviendo aquí. Claro que sí, papá, nadie te va a correr, solo que ahora Daniel es el dueño, legalmente hablando. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Esa noche, cuando todos dormían, bajé a la sala. Busqué entre los papeles que Daniel había dejado ordenados en el escritorio. Encontré una copia de la escritura. La leí con mis manos temblando bajo la luz de la lámpara. Propietario, Daniel Domínguez Sánchez. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Busqué el retrato de María en la pared del comedor. No estaba. En su lugar había un cuadro nuevo, moderno, frío. ¿Dónde está el retrato de mamá?, le pregunté a Claudia a la mañana siguiente. Daniel lo guardó en una bodega. Decía que ya era hora de renovar la decoración. Me quedé mirándola sin palabras. Volví a mi nuevo cuarto, el cuarto pequeño, el cuarto de invitados. Me senté en la cama que no era mía, en la casa que ya no era mía, y sostuve la escritura entre mis manos. Entonces, ya me robaron también el techo, murmuré al vacío. El domingo llegó con olor a carne asada y humillación. Daniel había organizado una comida familiar. Para estar todos juntos, dijo. Laura, su esposa, llegó temprano para ayudar con la preparación. Yo estaba en mi cuarto pequeño cuando escuché sus tacones golpeando el piso de mi casa, de la casa que ya no era mía. Dario, baja a poner la mesa, me gritó Laura desde la cocina, sin el don, sin el papá, solo mi nombre como si yo fuera el empleado. Bajé despacio, aferrándome al barandal. Mis rodillas crujían con cada escalón. Puse los platos sobre la mesa del comedor, esa mesa de madera que yo mismo había barnizado 20 años atrás. Coloqué los cubiertos con cuidado, sintiendo el peso de los años en cada movimiento. La mesa estaba puesta para 6 personas. Daniel, Laura, Claudia, su novio Rodrigo, doña Marta que Daniel había invitado para quedar bien con los vecinos, y yo. Cuando terminé, me dirigí naturalmente hacia mi lugar, la cabecera, el lugar donde me había sentado durante más de 40 años, el lugar donde María y yo habíamos celebrado cumpleaños, navidades, graduaciones, el lugar del padre de familia. Estaba a punto de jalar la silla cuando sentí la mano de Laura sobre mi brazo. Esa silla es de Daniel, papá. Tú siéntate allá, en la esquina, dijo con una sonrisa fría, señalando la silla más alejada, la que quedaba junto a la pared. Me quedé paralizado. El silencio en el comedor se volvió denso como cemento. Claudia miraba su teléfono. Rodrigo revisaba las notificaciones. Doña Marta tenía los ojos muy abiertos, incómoda. ¿En la esquina?, repetí, sintiendo cómo la sangre me hervía en las venas. Sí, papá. Daniel es el dueño de la casa ahora. Le corresponde la cabecera, explicó Laura con esa voz dulce y venenosa que usaba. Es lógico, ¿no crees? Además, desde ahí tendrás mejor vista hacia la cocina por si necesitas levantarte por algo. Daniel entró en ese momento con su camisa planchada y su colonia cara. Vio la escena y sonrió. Papá, no te ofendas, es solo protocolo. El que paga la casa se sienta en la cabecera. Así funciona. Yo pagué esta casa durante 30 años, dije, con la voz quebrándose. Y por eso te dejamos vivir aquí, papá. ¿No es suficiente agradecimiento?, respondió Daniel, sentándose en mi silla sin esperar respuesta. Bajé la cabeza y caminé hacia la esquina.
Mis pasos sonaban huecos sobre el piso. Me senté en esa silla arrinconada, la que antes usábamos para colgar abrigos. Doña Marta me miró con lástima, y eso fue peor que cualquier insulto. Laura trajo la comida: carne asada, frijoles, arroz, tortillas recién hechas. El olor debería haberme dado hambre, pero solo sentía náuseas. «Provecho», dijo Daniel, levantando su copa de vino como si fuera un rey. Todos comieron. Yo solo movía la comida en mi plato. El sonido de los cubiertos contra la loza me perforaba los oídos. Las conversaciones fluían alrededor de mí, pero nadie me incluía. Hablaban de viajes, de negocios, de planes. Yo era como un mueble viejo en esa mesa, presente pero invisible. «¿Y tú qué opinas, Dario?», preguntó doña Marta, intentando incluirme. «Opino que...», empecé. «Papá no entiende mucho de estas cosas, doña Marta», interrumpió Claudia con una risa falsa. «Ya sabe, a su edad ya no está para negocios modernos. 72 años. Tengo 72 años y me trataban como si tuviera 5 o 100. Terminaron de comer. Laura recogió los platos sin pedirme ayuda, como si yo no pudiera ni con eso. Daniel encendió un puro en mi sala, llenando el aire con ese humo que María siempre odió. Me levanté de esa silla maldita, sintiendo cada hueso de mi cuerpo protestar. Necesitaba aire, necesitaba salir de ahí antes de explotar. Cuando empujé la silla hacia atrás, algo cayó al suelo, un sobre, color manila, doblado. Me agaché con dificultad y lo recogí. No tenía remitente. Estaba abierto. Lo saqué del suelo y miré dentro. Había papeles, extractos bancarios. Mi corazón empezó a latir más rápido. Subí a mi cuarto sin que nadie notara. Cerré la puerta y me senté en la cama. Mis manos temblaban mientras sacaba los papeles del sobre. Eran extractos de mi cuenta bancaria, la cuenta que Daniel ahora administraba por mi bien. Empecé a leer. Retiro, 22,000 pesos. Gastos médicos de Dario Domínguez. Pero yo no había ido al médico ese mes. Retiro, 18,000 pesos. Reparaciones casa Dario Domínguez. ¿Qué reparaciones? Yo no había autorizado ninguna reparación. Retiro, 35,000 pesos. Medicamentos y cuidados Dario Domínguez. Mis medicamentos costaban 3,000 pesos al mes, no 35,000. Seguí leyendo, página tras página, retiro tras retiro, todos firmados con mi nombre, todos autorizados supuestamente por mí, pero yo jamás había tocado esos papeles. Sumé mentalmente. 50 años como contador público me habían enseñado a hacer números rápido, muy rápido. 312,000 pesos. 312,000 pesos habían desaparecido de mi cuenta en 6 meses. El sobre. ¿Cómo había llegado ese sobre debajo de mi silla? Alguien lo había puesto ahí a propósito. Alguien quería que yo lo encontrara. Miré los extractos otra vez. Las firmas. Eran tan parecidas a la mía que casi me engañan. Casi. Pero yo conozco mi propia letra. Y esas firmas no eran mías. Sentí como algo se rompía dentro de mí. No era solo tristeza, no era solo enojo, era claridad. Cerré el sobre y lo guardé debajo del colchón. Respiré profundo. Ahora sí, hijos, vamos a hacer cuentas. Esa noche no dormí. Mientras la casa se quedaba en silencio y los ronquidos de Daniel llegaban desde mi antigua habitación, yo estaba sentado en la cama del cuarto pequeño con los extractos bancarios esparcidos a mi alrededor. La lámpara de noche proyectaba sombras largas sobre los papeles. Afuera, los grillos cantaban y algún perro ladraba a lo lejos. Puse mis lentes de lectura y empecé a examinar cada documento, uno por uno, línea por línea, como lo hacía cuando revisaba las cuentas de mis clientes hace 30 años. Mis manos ya no temblaban. Ahora estaban firmes, frías. La furia tiene eso. Te congela por dentro hasta que solo queda hielo y claridad. Primer documento.
Transferencia de 52,000 pesos a una cuenta que no reconocía. Fecha, marzo. Concepto, préstamo personal, Daniel Domínguez. Garantía, pensión, Dario Domínguez. Préstamo, ¿qué préstamo? Segundo documento, retiro de 38,000 pesos. Concepto, pago inicial camioneta. Firma, la mía. Pero yo no había comprado ninguna camioneta. Yo ni siquiera manejaba ya. Tercer documento, solicitud de tarjeta de crédito a mi nombre. Límite, 120,000 pesos. Dirección de envío, la oficina de Daniel. El hielo en mi pecho empezó a quemarse. Seguí leyendo. Cada papel era peor que el anterior. Retiros, transferencias, préstamos, todo con mi nombre, todo con mi firma falsificada, todo respaldado por mi pensión de 11,000 pesos mensuales que yo había ganado después de 43 años de trabajo honesto. Encontré un contrato de crédito automotriz. Daniel había comprado un auto usando mi identidad como aval. Si él no pagaba, me quitarían a mí lo que me quedara. Había documentos de una inversión fallida en un negocio de restaurantes. Inversión hecha supuestamente por mí. 115,000 pesos. Perdidos. Mi pensión estaba comprometida para los próximos 8 años. 8 años pagando deudas que yo no había contraído. Saqué mi libreta vieja, esa donde María anotaba las recetas y yo hacía mis cálculos. Empecé a sumar. Los números no mienten. Nunca mienten. 312,000 pesos. 312,000 pesos robados. No malversados. No mal administrados. Robados. Porque esto era robo. Robo con todas sus letras. Mi hijo había usado mi identidad, había falsificado mi firma, había comprometido mi futuro, y todo mientras me decía que lo hacía por mi bien. Recordé sus palabras: sin nuestra ayuda, papá, simplemente no podrías sobrevivir. ¡Qué irónico! Ellos eran los que no podían sobrevivir sin mi dinero. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. La luna estaba casi llena. Las calles de mi colonia dormían tranquilas. Desde aquí podía ver la casa de doña Marta, con su luz del porche siempre encendida. ¿Cuánto tiempo llevaban haciendo esto? ¿Desde que firmé el poder notarial? ¿Desde antes? Volví a los papeles. Busqué fechas. El primer retiro sospechoso era de enero, 5 meses antes de que yo firmara el poder notarial. Sentí cómo la rabia subía por mi garganta como bilis. Habían planeado esto. Habían esperado el momento perfecto. La muerte de María me había dejado vulnerable, triste, confundido. Y ellos habían aprovechado mi dolor como una oportunidad de negocio. Encontré otro documento. Este me heló la sangre. Era una cotización de un asilo. Residencia para adultos mayores San Francisco de Asís. Precio mensual, 23,000 pesos. Incluía habitación compartida, alimentación básica y cuidados mínimos. Habitación compartida. En la esquina del documento, con la letra de Daniel, decía: opción viable cuando se acabe el dinero. Cuando se acabe el dinero. Cuando se acabara mi dinero. El plan era claro: sacarme todo lo que tenía, gastar hasta el último peso, y después encerrarme en un asilo barato donde pudieran olvidarse de mí. Me senté otra vez en la cama. El colchón crujió bajo mi peso. 72 años, una vida entera trabajando, 50 años de matrimonio, 2 hijos criados con amor y sacrificio. ¿Para esto? Pero entonces algo cambió dentro de mí. La tristeza se evaporó. El miedo desapareció. Lo que quedó fue algo frío, calculador, preciso. Yo había sido contador público durante 43 años. Había manejado cuentas de empresas, de gobiernos municipales, de familias enteras. Conocía cada truco del libro, cada movimiento legal, cada resquicio en el sistema. Y si algo me había enseñado mi profesión, es que los números siempre, siempre pueden usarse en tu favor si sabes cómo. Miré el reloj. 3 de la mañana. En unas horas abriría el banco.
Guardé todos los papeles en el sobre manila. Los ordené por fecha, por tipo, por monto, como la evidencia que eran. Me acosté, pero no cerré los ojos. Solo miré el techo, escuchando los sonidos de la casa, los pasos de Claudia yendo al baño, el ronquido constante de Daniel, el tic-tac del reloj de la sala, esta casa donde ya no era dueño, esta familia que ya no me respetaba, este dinero que ya no controlaba. Pero eso estaba por cambiar. Porque si algo había aprendido en 72 años de vida es que la venganza es un plato que se sirve frío. Y el frío era mi especialidad ahora. Sonreí en la oscuridad. A las 3 empezaría mi venganza. El lunes amanecí antes que todos. Me bañé con agua fría para despertarme completamente. Me puse mi mejor camisa, la azul que María decía que me hacía ver distinguido. Me peiné con cuidado, viendo en el espejo a un hombre de 72 años que ya no parecía derrotado. Me afeité despacio, sintiendo cómo la navaja raspaba mi piel arrugada. Cuando bajé a la cocina,